breve relativa a lo que tiene que ver con una proyección acerca del nacimiento, principios, cumbres, países miembros y tareas inmediatas del movimiento de los países no alineados. El origen de los movimientos no alineados surge a raíz de la Conferencia Afroasiática de Bandung, Indonesia, celebrada en fecha de abril de 1955. Es considerada como el antecedente más inmediato en el camino hacia la creación del movimiento de los países no alineados, cuyo principal objetivo fue identificar y evaluar los problemas mundiales del momento y desarrollar políticas conjuntas en las relaciones internacionales. Los principales promotores y fundadores del movimiento de países no alineados los podemos ver representados en los representantes del país de Yugoslavia, de Egipto, de India, Ghana y por supuesto el presidente de Indonesia. Digamos que el movimiento de los países no alineados está fundamentado en los siguientes principios: respeto por los derechos fundamentales del hombre, respeto por la soberanía y la integridad territorial, reconocimiento de la igualdad de todas las razas, abstención de intervenciones en los asuntos internos, respeto al derecho de toda nación a defenderse, abstención a favorecer los intereses de grandes potencias, abstención a ejercitar presión sobre otros países, abstención de agresión en los cotejos de la independencia, composición de las vertientes internacionales con medios pacíficos, promoción del interés y de la cooperación recíproca. El movimiento de países no alineados ha generado una serie de impactos y ha constituido un mecanismo ético-político orientado a la defensa de la soberanía de las naciones menos poderosas y de un nuevo orden internacional, y ha posibilitado un ámbito de encuentro más profundo de América Latina y el Caribe con el mundo, y en particular con regiones ignoradas tradicionalmente. Los países miembros lo constituyen 120, África 53 países, Asia 40 países, América Latina y el Caribe 26 países, Europa 1 país, y representa el 55% de la población mundial. La presidencia del movimiento de los países no alineados es ocupada rotativamente por miembros de las diferentes regiones geográficas que componen el movimiento. El país anfitrión de una cumbre automáticamente ocupa la presidencia del movimiento pro tempore hasta la próxima y asume la responsabilidad de coordinar las actividades del foro. Los retos del movimiento de países no alineados buscan soluciones novedosas para mantener la unidad de acción en medio de la diversidad, complejo y contradictorio escenario internacional hegemonizado por Estados Unidos, la Unión Europea y otras potencias capitalistas aliadas, que interactúan en el ámbito bilateral y multilateral con los países miembros del movimiento de países no alineados. Las cumbres realizadas son 17. Se han realizado 6 cumbres en Asia, 5 cumbres en Asia, 2 cumbres en Europa, 4 cumbres en América Latina y el Caribe. En concreto, 2 en Cuba, 1 en Colombia y 1 en Venezuela. La 17ª cumbre fue realizada en la isla de Margarita en el año 2016. Allí la República Bolivariana de Venezuela recibió la presidencia pro tempore del movimiento de países no alineados, ejercicio que está desarrollando en los años 2016 al 2019. Esa cumbre, como se dice, se realizó en la isla de Margarita y fue el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien recibe la organización de manos de Hassan Rouhani por lo que sería el Estado de Irán. El papel que está jugando Venezuela a partir de la 17ª cumbre está marcado por los principales elementos: contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual
tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria. Readecuar el movimiento a las nuevas circunstancias internacionales, comprometer a América Latina y el Caribe al desarrollo de la nueva geopolítica y contribuir a la paz mundial. Precisar un consenso sobre el papel de los movimientos de países no alineados y su funcionamiento. Para el éxito de los objetivos que se buscan a través del movimiento de países no alineados, se distinguen los siguientes elementos: conciliar los diferentes intereses en fórmulas que permitan a cada participante una percepción de los beneficios a los que puede aspirar, construir un funcionamiento democrático y transparente que regule tanto las relaciones entre los miembros como los procesos de toma de decisiones. Dentro de las declaraciones que se lograron a partir de la 17ª cumbre realizada en Margarita, región del Estado venezolano, se lograron consensuar algunos puntos. Citamos, por ejemplo, consolidar el manual, consolidar el derecho a la libre determinación de los pueblos, promover la cultura de la paz y el diálogo, luchar contra el terrorismo y el desarme para una mayor seguridad internacional, garantizar los derechos humanos, aplicar las metas del desarrollo sostenible fijadas para el año 2030, buscar gobernanza económica y su nuevo orden económico internacional orientado al ser humano. La 17ª cumbre plantea unos desafíos. Actualmente lo constituyen la consecución de un sólido proceso de revitalización que haga más efectiva sus iniciativas y lo convierta en un factor más prominente para la transformación progresista y revolucionaria de las relaciones internacionales. A continuación toma la palabra el excelentísimo embajador de la República Bolivariana de Venezuela, don Mario Isea Borges. Muy buena. ¿Aló? ¿Aló? A la derecha. A la derecha. A la derecha. ¿Lo apagan ya? Ya. Color verde para nosotros es todo. Pero stop. La revolución debe ser rojo adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos. Queridísima embajadora y embajador. Embajadora de Argelia, embajadora de Bolivia, embajador de Cuba, de Ecuador, encargado de negocios de Siria, representante de la Embajada de Haití, representante de la Embajada de Palestina, compañeros de la Solidaridad, representantes de organizaciones políticas de izquierda y de la organización que promueve Solidaridad con Siria, en un evento, una conferencia por la paz, creo, el 28, 29. Amigos de los medios que están aquí, y de distintas nacionalidades que nos visitan, profesores universitarios. Hemos tomado la iniciativa en representación de nuestro gobierno, pero con el consenso de los compañeros de los países del ALBA y de otros embajadores con los que hemos conversado, de impulsar un encuentro de representantes del movimiento Los No Alineados aquí en España, por varias consideraciones que consideramos fundamentales y pertinentes. Estamos viviendo una situación mundial difícil, compleja, y hay algunas tendencias que son preocupantes. Yo tomé un resumen del doctor Bernardo Klisper, asesor especial de Naciones Unidas, PNUD, UNICEF, FAO y UNESCO. Palabras más, palabras menos, dice que el 1% de los pobladores del planeta controla más del 50% del patrimonio de toda la Tierra, que controlan la economía mundial y favorecen
políticas y acciones que impiden combatir la desigualdad. Hay pueblos inconformes o indignados, movimientos sociales y gobiernos progresistas que luchan por generar modelos alternativos que coloquen al ser humano como el centro de interés en respuesta a esta macro desigualdad. El armamentismo, por ejemplo, es una tendencia creciente, denuncia que se gastan más de 1.5 millones de dólares por segundo, que siendo la población mundial cercana a 7.200 seres humanos y existiendo capacidad para producir alimentos para más de 12.000 millones de personas, cerca de 1.200 millones padecen hambre. Que con una población de unos 600 millones de habitantes, nosotros en América Latina tenemos una producción de alimentos para 1.800 millones, muy mal distribuido, y por eso persisten sectores sin acceso oportuno y suficiente a los alimentos. Que anualmente se producen más de 300.000 muertos por desequilibrios ambientales, y que la primera causa de migración forzosa, que se estima en 50 millones de personas, son esos desequilibrios ambientales generados por políticas equivocadas de industrialización que no atienden al ser humano sino a la necesidad de la ganancia. Que la acumulación de riqueza en pocas manos y el uso de recursos en grandes cantidades para el rescate de entidades financieras genera pérdida de derechos sociales a la mayoría, con incremento de la corrupción y crecientes limitaciones al acceso a la educación, mientras se incrementa el armamentismo y promoción de la guerra por intereses económicos, afán de control de mercados, territorios y recursos naturales, ante lo cual, como mencionamos antes, surge la necesidad de nuevos modelos inclusivos e igualitarios. En nuestro caso y el de muchos países que forman parte del movimiento de los no alineados, es lo que queremos, modelos inclusivos e igualitarios. Pero poderosos intereses se confabulan en contra, desdeñando el diálogo y promoviendo violencia e injerencia para impedirlo. Por eso es tan importante que el movimiento de los no alineados tome un papel activo, sea relanzado el protagonismo, porque urge la democratización de organizaciones multilaterales que funcionan de una manera poco democrática. Vemos cómo sus resoluciones, a pesar de que son aprobadas casi por unanimidad, no se aplican. Podríamos citar dos en particular, las referidas a la creación del Estado palestino, a propósito de que las noticias nos dicen que hay una huelga de hambre de más de 3.500 presos palestinos en este momento. O las resoluciones por acabar con el bloqueo de Cuba, que se aprueba siempre con cerca de 187, 190 votos, y sin embargo el bloqueo persiste. Este movimiento, que nació como un foro antiimperialista, anticolonialista, con ese precedente de la cumbre de Bandung, luego en Belgrado en el 61, se suma después Cuba a partir del 59, que como se relató allí es el único país que ha realizado dos cumbres. Venezuela se sumó mucho después, en 1989. Pero se fueron sumando países hasta agrupar cerca de 120 con estos principios de agruparse en función de la descolonización del imperialismo británico y francés, por ejemplo, los países africanos y otros. Y algunos de nosotros que pensamos que el recolonialismo está en acción, una fuerte corriente colonizadora o recolonizadora que debe ser detenida. Pensamos que es sumamente
importante la vigencia de este movimiento. Nuestros países agrupan 55% de la población mundial. O sea, se trata de a veces de restarle importancia a este movimiento, a este foro, a este espacio de encuentro. Pero además de esa población, concentra la mayor cantidad de reservas de agua dulce del planeta, la mayor cantidad de reservas de petróleo y gas. 6 de las principales están en los países del movimiento de los no alineados, como Irán, Irak, Venezuela, Emiratos Árabes, por ejemplo. En África se concentran reservas de minerales estratégicos para la industria global y el 65% de las tierras cultivables para alimentos. En Latinoamérica, grandes reservas de agua, petróleo y bauxita, litio, hierro y otros minerales en naciones como Venezuela, Ecuador y Bolivia. En medio de un contexto global signado por la merma de cantidad de recursos explotables con métodos racionales y la crisis económica mundial, la cumbre del movimiento de los no alineados, como principal foro de cooperación de estos países mediante recursos, se convierte en un objetivo a neutralizar y sabotear por el complejo militar, financiero e industrial de Estados Unidos y sus cooperantes europeos, que quieren garantizar su sobrevivencia a costa de una especie de saqueo permanente. Este movimiento, que logró detener procesos de invasión a otros pueblos, incluso un proceso de invasión a Siria hace pocos años, puede contribuir mucho hoy día a frenar injerencias y amenazas de intervención contra países como los nuestros, como Venezuela, como los países del ALBA, como la que ha sufrido una larga lista de países latinoamericanos y de otros continentes, y que viven muchos de ellos asediados por estos intentos permanentes de recolonización. Entonces es fundamental relanzar este movimiento que cobre la prestancia que tuvo en su origen, que tuvo por mucho tiempo, para que dentro de las propias Naciones Unidas incluya un proceso de democratización impostergable si se quiere evitar que quienes tienen la guerra como mecanismo permanente de rentabilización de inversiones y de solución de sus propias crisis internas, económicas, incluso a veces políticas, logren seguir manteniendo el control hegemónico de los medios de producción, de los medios de elaboración de políticas y de los medios de información o creación de realidades virtuales distorsionadas que impiden a la mayoría de la humanidad asumir un rol más claro, de determinar con precisión cuáles son los enemigos principales de la paz, de la convivencia y del desarrollo con el hombre como centro del ser humano. Hoy hemos invitado a la profesora Ángeles Díez y al doctor Willy Kabunda para que nos conversen, nos expresen un poco sobre los orígenes y algunos aspectos vinculados a la historia del movimiento no alineado, su papel. El doctor Kabunda, Willy Kabunda, no sabemos por qué no ha llegado, pero ya la profesora Ángeles Díez está aquí con nosotros. Brevemente voy a expresar un poco lo que ella, sé que me voy a quedar corto. Soy Ángeles Díez Rodríguez, doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, profesora desde el año 2001 en dicha universidad, impartiendo clases en diversas cátedras como Sociología Política, Bases Sociales de los Regímenes Políticos y Sociología General. Entre sus líneas de investigación y trabajo destacan comunicación social y medios masivos,
nuevas tecnologías de la comunicación y la información y sus repercusiones sociales, cine, fotografía y video político y social, análisis comparado de los modelos democráticos, violencia colectiva y conflicto político. Algunas de sus muchas publicaciones, las aportaciones de los procesos revolucionarios latinoamericanos a la teoría política, Venezuela, Ecuador y Bolivia, manipulación y medios en la sociedad de la información, la imagen de la mujer como propaganda de guerra, víctimas, instigadoras, testigos y oposición, la segunda transición española, Suárez. Ángeles Díez es además activista de primer orden de movimientos sociales, entre ellos el Tribunal de los Pueblos contra la Guerra Imperialista y la OTAN. Lo voy a dejar a la profesora Ángeles Díez para que... Bueno, muchísimas gracias a las embajadas y a los países del ALPA por esta invitación y especialmente a los compañeros venezolanos por darme esta oportunidad de estar con ustedes en este conversatorio, en esta reflexión y compartir algunas ideas sobre el papel que tuvo el movimiento de países no alineados y digamos, la situación en la que se atraviesa esta organización que fue tan importante en determinado momento y las posibilidades que hay de hacer un rescate que pueda otorgarle ese papel protagónico que tuvo en el momento en que se creó y que yo creo que en estos momentos en los que vivimos una perspectiva de escalada de guerra generalizada, puede volver a cumplir esta organización, este movimiento de países no alineados. Y quería empezar haciendo como una especie de revisión un poco más analítica de ese planteamiento que se nos ha hecho al principio del origen, que ha sido un poco como aséptico, ¿no? Como muy neutro, de cómo surge el movimiento de países no alineados, el papel que cumple, cuáles son los principios fundadores y digamos que nos hemos quedado con una idea de que es una organización que surge digamos en el marco también del proceso de descolonización, pero como una organización más dentro de lo que es las organizaciones internacionales, ¿no? Yo creo que lo que hay que tener presente al hablar del movimiento de los países no alineados es que quizá es una respuesta al colonialismo en un momento en que se está gestando la descolonización. Es decir, ¿quiénes son los países que en un primer momento se reúnen para plantearse la necesidad de tomar unas decisiones, de actuar internacionalmente de forma coordinada, unificada y como un bloque? Pues esa primera conferencia de Bandung, que en Indonesia está integrada por 29 países, que son 29 países, es la primera digamos, generación postcolonial. Y esa primera generación de países que salen de la colonización se plantean el que necesitan unirse, desarrollar toda una serie de reglas de relaciones internacionales y que no les sirve el marco de Naciones Unidas, que tienen que crear otro espacio propio. ¿Eso qué significa? Pues significa que los procesos de descolonización, la toma del gobierno, de la política, no es suficiente para garantizar la soberanía y la independencia de los países. Que el contexto internacional, la colonización, es un proceso que va mucho más allá de la independencia política. Solo con la independencia política no se llega a conseguir la soberanía, la autonomía, no se toman las riendas de las decisiones de estos países. Por eso, en el 55, en Bandung, hay toda una generación de países que se plantean una política internacional alternativa, es decir, crear nuevas reglas en las que se pueden establecer las relaciones internacionales como relaciones entre iguales, al margen de las grandes potencias. Hay dos potencias que en ese momento, en esa posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, aparecen como potencias hegemónicas que están generando sus áreas de influencia y los países que se están independizando caen en una
en un área de influencia o en otro área de influencia. Está Estados Unidos, que aparece como una potencia hegemonizando las relaciones internacionales y el poder en el ámbito internacional, y está la Unión Soviética. Hay dos bloques y por eso estos países hablan de no alineados en relación a ni una potencia ni otra potencia. Pero aquí hay que hacer un paréntesis, no es lo mismo ni los intereses ni los objetivos de la Unión Soviética en cuanto a sus relaciones y su generación de áreas de influencia que el Estados Unidos. El proyecto político internacional de Estados Unidos es un proyecto político capitalista. Su generación de áreas de influencias tiene que ver con la expansión del capitalismo, con la necesidad de recuperar la tasa de ganancia, y esas áreas de influencia es una forma de seguir recreando el colonialismo, pero ya sin países coloniales, otra forma de dependencia que en algunos ámbitos se hablará de imperialismo, no de colonialismo. Imperialismo porque hay una independencia política, pero hay una subordinación, un sometimiento en el ámbito de lo económico, de lo social, y estos países independizados acaban teniendo que subordinar sus decisiones en materia de política internacional a las decisiones de la potencia hegemónica. En el caso de la Unión Soviética no tiene nada que ver con esta generación de áreas de influencia basadas en un criterio o con un objetivo en el orden del capitalismo. Pero no vamos a entrar ahí, es simplemente por señalar que, aunque el movimiento de países no alineados trata de desarrollar una política autónoma, no subordinada, no alineada con ni un bloque ni con otro bloque, ni con una potencia ni con otra potencia, hay grandes diferencias en ese momento entre lo que significa las relaciones internacionales que se derivan de los objetivos de la Unión Soviética y los objetivos de Estados Unidos. Eso los cubanos, un país como Cuba lo sabe perfectamente, ¿no? Cómo la Unión Soviética establece unas relaciones preferentes con Cuba basadas en otras reglas que tienen mucho que ver con estas reglas que se están cuajando en el movimiento de países no alineados. Estas nuevas reglas para las relaciones entre países bien liberados se apoyan en dos pilares, tienen dos ejes. Por un lado, la neutralidad y por otro lado, el no alineamiento. Pero cuando estos países defienden la neutralidad, es un discurso que trata de contrarrestar esa expansión, esa generalización de la guerra para someter económicamente a estos países recién liberados. Así que es un rechazo de la guerra, este pilar de la neutralidad, pero es un rechazo de la guerra imperialista. No olvidemos que todos estos países están construyendo sus ejércitos, muchos de ellos ejércitos populares que han servido para conseguir, ¿no?, la independencia y la liberación. Y el otro pilar, el no alineamiento, es esa independencia que está vinculada con la soberanía. La soberanía, que significa la posibilidad de disponer de los recursos propios. No el colonialismo, como ya dijeran muchos analistas, especialmente Sartre ya planteaba que el colonialismo no es un hecho azaroso, no es una situación puntual. El colonialismo es todo un sistema que empieza con una apropiación de recursos, de materias primas, que continúa con una necesidad de búsqueda de mercados precisamente para vender esas manufacturas que se elaboran en la metrópoli, y que después de la liberación también tiene otra continuación, que es someter a estos países en las decisiones en el orden internacional. Me gustaría leerles un parrafito del propio Sartre, cuando en el 64 escribe un texto que se llama Colonialismo y Neocolonialismo, donde ya en el 64 está planteando que no solo se puede hablar de un colonialismo como sistema, sino que hay una continuación del colonialismo que podríamos llamar neocolonialismo, que significa también esa falta de soberanía, de independencia. Nos dice Sartre: porque la colonización no es un conjunto de azares ni el resultado estadístico de miles de empresas individuales,
Es un sistema puesto en ejecución hacia mediados del siglo XIX, que comenzó a dar sus frutos hacia 1880. Entró en decadencia después de la Primera Guerra Mundial y en la actualidad se vuelve contra la nación colonizadora. Él está hablando precisamente ya en el 64 de todos estos movimientos de liberación en donde el colonialismo, estas naciones colonizadas, doblegadas, empiezan a rebelarse contra aquellos que les dominan. Y esa rebelión, esa independencia, esa reivindicación de la soberanía es una reivindicación que tiene que ver con lo político. Tiene que ver con que tomar el gobierno no es tomar el poder, con un reconocimiento de que el proceso de descolonización pasa también por una descolonización que sea cultural y que sea ideológica. Es una descolonización, si el colonialismo es un sistema, la descolonización tiene que producirse en todos los ámbitos. Y muchos de estos teóricos sobre el colonialismo, no solo Sartre, sino también se me ocurre Aimé Césaire, que seguro que los compañeros africanos lo conocerán, el gran poeta bueno, de la Martinica, no era caribeño en realidad, ¿no? Pero él planteaba precisamente ese vínculo entre la colonización, la explotación de clases, pero también de raza. Es decir, el colonialismo europeo trata también de subordinar culturalmente a las naciones que doblega, haciéndolas sentir esa inferioridad, esa contraposición entre civilizado y bárbaro. Por lo tanto, en estos movimientos que se están generando en los años 60 hay un proceso de descolonización y muchos de estos países empiezan a reconocer la necesidad de agruparse, de coordinarse, de crear nuevas reglas en el ámbito internacional, pero también que esas nuevas reglas pasen por crear organizaciones que den un soporte a la cooperación mutua, a los proyectos de intercambio, a la solidaridad y también a esas relaciones culturales e ideológicas. Por eso esos principios, esos 10 principios que nos señalaban al principio, que son los principios fundadores del movimiento de no alineados, recogen el respeto de los derechos fundamentales del hombre, la soberanía y la integridad territorial, el reconocimiento de la igualdad de todas las razas, también la abstención a las intervenciones o interferencias en asuntos de otras naciones, la abstención de los actos de agresión, la promoción y la cooperación recíproca. Ya aparece esa idea de necesitamos cooperar, necesitamos intercambiar y necesitamos compartir nuestras culturas, nuestras formas de ser para luchar contra ese nuevo colonialismo que ya no se expresa como colonialismo en las relaciones internacionales, pero en la forma en que se dan las relaciones de subordinación sí es una nueva forma de colonialismo. Otro aspecto interesante es destacar que todos estos principios de los países no alineados son principios internacionalistas, son principios de solidaridad y de ayuda mutua, que, ya lo veremos más tarde, son fundamentales para ser rescatados en esta nueva coyuntura en la que la perspectiva es esa escalada bélica generalizada. Y ahora quería señalar, no se trata de hacer una historia de lo que ha sido el movimiento de los países no alineados, pero sí me gustaría señalar 3 de las conferencias de estos países no alineados que me parece que han sido fundamentales, que han tenido un gran impacto a nivel internacional y que han marcado algunas pautas importantes en esta recuperación que podemos plantearnos ahora de este movimiento de países no alineados. Uno es la segunda conferencia de países no alineados que se da en el Cairo, en el 64. En esta conferencia hay ya de esos 29 que surgieron en el movimiento, en la conferencia de la ONU, ya pasamos a 50, 60 países que forman parte de este movimiento de no alineados.
Si veis ya estamos en 120, o sea, ha habido, después de Naciones Unidas, el movimiento de los no alineados es la organización internacional que agrupa a más países. Fijaos la importancia. Sin embargo, nada de esto aparece en los medios de comunicación. Es decir, la comunidad internacional es las Naciones Unidas y aquellos países que lideran o que hegemonizan Naciones Unidas. En concreto, el Consejo de Seguridad, como mucho. Pero nadie en los medios de comunicación recoge la importancia de una organización internacional detrás de la cual hay 120 países. 120 países, algunos con un gran peso desde el punto de vista poblacional, incluso económico, etc. Bueno, en esta segunda conferencia del Cairo, en el 64, es donde se va gestando ese programa para la paz, de colaboración y lucha contra el colonialismo, contra el racismo y contra el apartheid. Recién salidos de sus procesos de liberación, en esta conferencia tiene como ejes esa lucha contra el apartheid. No es solo una lucha contra el colonialismo, sino contra el racismo. Se plantean los principios de coexistencia pacífica, pero una coexistencia pacífica sobre la igualdad, sobre bases de la igualdad. Por eso me parece que es tan importante esta conferencia del Cairo en el 64. Ya vimos lo que estaba ocurriendo, cuál es ese contexto del 64, las luchas de liberación en Argelia, los países sobre todo africanos, y por eso el que se celebre en el Cairo es importante. Es una conferencia en la que se está denunciando las relaciones internacionales basadas en relaciones desiguales. Por eso, el que se plantee como eje la resistencia pacífica basada en la igualdad, la cooperación y la ayuda mutua, es también esa denuncia de que las organizaciones internacionales, en concreto Naciones Unidas, no están, digamos, cumpliendo sus principios fundacionales, ni siquiera desde el punto de vista del derecho internacional, porque no tienen capacidad para implementar las resoluciones o los acuerdos de la Asamblea de Naciones Unidas, porque el Consejo de Seguridad finalmente es quien decide en la política internacional. Otra de las conferencias, de las tres que quería un poco compartir con ustedes, es la de Argel, que tiene lugar en 1973. Ya en esta conferencia en Argel hay 75 países que forman parte de este movimiento de países no alineados. Aquí lo que se plantea es una declaración económica, y esta declaración económica está denunciando y analizando cómo funciona el imperialismo, es decir, una nueva forma de sometimiento a través de la economía. Se analiza cuál es la situación de los países en desarrollo, la mayor parte de ellos forman parte de estos movimientos no alineados, y esta conferencia está dedicada sobre todo a plantear cuáles son las condiciones para el desarrollo, qué condiciones se deben de crear para el desarrollo. Aquí también hay esa contraposición entre esas dos potencias que tienen dos modelos todavía distintos, porque tienen dos objetivos, dos racionalidades distintas en cuanto a lo que significa el desarrollo. Podemos pensar que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas acaba cayendo en determinados modelos desarrollistas, en concreto productivistas, que no son respetuosos en ese momento, no se planteaba todavía, pero que no son respetuosos del medio ambiente, que no plantean la sostenibilidad, que en el fondo y en última instancia comparten un mismo modelo de desarrollo que la potencia capitalista en ese momento, Estados Unidos, ¿no? Y todos los países bajo su influencia. Eso es así, ciertamente, eso hay que planteárselo así, pero en estas conferencias todavía no está surgiendo ese tema de los problemas del desarrollo, del modelo de desarrollo, y para muchos de estos nuevos países la necesidad de ser autosuficientes económicamente desde el punto de vista de la agricultura o de los bienes de equipo sigue siendo fundamental, y
muchos de ellos no se les puede pedir que asuman un modelo de desarrollo distinto, no capitalista, socialista, porque en ese momento las urgencias y las necesidades pasan por alimentar a sus poblaciones, dotarlas de educación, de desarrollo de infraestructuras, etc. Pero ya en esta conferencia está surgiendo ese debate sobre lo que es el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Entre esta conferencia y la siguiente, que es la conferencia de La Habana del 79, que me parece que es otro hito, estamos en un contexto internacional que es un contexto de tensiones y de conflictos, pero si veis en el 73, cuando se hace la de Argel, ya está planteada una de las crisis económicas más importantes del capital, que es la crisis de las materias primas, la crisis del petróleo. La crisis del petróleo ya está sobre la mesa. La necesidad de volver a reapropiarse de materias primas, en concreto del petróleo, para el mantenimiento de las tasas de crecimiento en el capitalismo. Frente a eso hay unas políticas internacionales muy agresivas en donde las empresas, y esto se ve muy claro en América Latina, donde empresas norteamericanas en países independientes, aparentemente soberanos, son las que están decidiendo sobre las políticas de estos países. Esto ya lo vimos en los años 50, es decir, el golpe que se da a Arbenz en Guatemala en el 54 está relacionado con la United Fruit Company, que es la que está decidiendo cuál es la política y cuáles son las relaciones que tienen que primar en la zona, en toda América Latina. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya antes, es la potencia que decide en América Latina cuál es la explotación de los países, de los recursos, etc. Bueno, en esta época, en los años 70, está abriéndose ese conflicto económico. Por eso esa conferencia de Argel se centra en ese nuevo orden económico mundial y todos los países que participan ahí discuten sobre la soberanía sobre los recursos económicos, sobre la independencia en la toma de decisiones, sobre sus propias materias primas, porque eso es lo que está en juego detrás de esas tensiones en el ámbito internacional. El siguiente hito que está relacionado es la sexta conferencia de La Habana en el 79. Y aquí ya tenemos a 95 países que forman parte de la conferencia del movimiento de países no alineados. Es una conferencia que se hace en La Habana y Fidel Castro hace el discurso de apertura y el discurso de clausura. Y en este discurso, Fidel Castro, como gran analista que es, que además es todo un símbolo se convierte en todo un símbolo en Cuba para este movimiento de países no alineados, tiene muy claro lo que significa ya un modelo económico distinto como única alternativa para establecer nuevas relaciones internacionales de solidaridad, de ayuda, de cooperación, de ayuda mutua. Toda esa idea internacionalista de Fidel, cuando él decía defender a la revolución cubana es defender la liberación de otros pueblos, en Angola, en el Congo, tenía muy claro que este nuevo proyecto, estas nuevas reglas internacionales pasaban también por ir gestando un nuevo modelo económico que permitiera precisamente la soberanía y la independencia. Y eso ya en el 79 ya lo está planteando Fidel Castro. Y os he extraído dos cositas, dos intervenciones de Fidel en la clausura, en la que Fidel Castro dice: estoy convencido de que sin el poder y el peso que hoy ejerce en el mundo la comunidad socialista, el imperialismo, acosado por la crisis económica y por la escasez de materias primas fundamentales, no vacilaría en repartirse de nuevo el planeta. Claro, esto ya lo decía Fidel Castro en el 79. Y si nosotros hacemos abstracción y vemos ahora qué es lo que está ocurriendo, podemos encontrar esas analogías. En esa cumbre ya Fidel se da cuenta de que
el rescate, estos nuevos países solo podían sobrevivir si además se apostaba por un modelo de desarrollo distinto al modelo de desarrollo capitalista. Por eso él defiende en esta cumbre de La Habana el socialismo, la necesidad del socialismo. Y en otro apartado él dice: somos decididamente antiimperialistas, anticolonialistas, antineocolonialistas, antirracistas, antisionistas, antifascistas, porque esos principios forman parte de nuestras concepciones y están en la esencia, en el origen, en la vida y en la historia del movimiento de los países no alineados desde su fundación. Es decir, en el 79 Fidel está rescatando de todos esos valores y esos principios fundacionales, está rescatando temas como el antiimperialismo, el antineocolonialismo. Ya tiene muy claro que hay nuevas formas de colonialismo que se expresan de otra forma distinta, como se expresaban después de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial, y que además esos principios tienen que ser alrededor de los que se articule de nuevo esas relaciones. Pero es importante plantearse qué está pasando en esos finales de los años 70 para que Fidel tenga tan claro que esos son los dos ejes sobre los que debe de articularse esa conferencia de países no alineados. Bueno, están estallando de nuevo conflictos importantes, sobre todo en el Cuerno de África. Es el derrocamiento de la dictadura en Etiopía, en África del Sur la liberación de las colonias portuguesas. Pensemos que en 1974 es la Revolución de los Claveles, que nosotros tenemos bastante conocimiento de ella aquí en este país, donde una metrópoli muy pequeña pierde una gran área de influencia, esas grandes colonias africanas las pierde Portugal. Está en Asia, en el sudeste, la revolución de los ayatolás, el derrocamiento del Shah de Irán, la incursión de la URSS en Afganistán bajo otras lógicas, pero eso está presente también. Y esa fortaleza de los nuevos movimientos guerrilleros en América Latina. El caso de El Salvador, el caso de Guatemala, el caso de Panamá, donde tienen como gobernante a Omar Torrijos, el triunfo de la revolución sandinista en el 79, todo eso está pasando en los años 70, es decir, hay un nuevo proceso revolucionario que lucha por la independencia y la soberanía en unos ámbitos en los que aparentemente hay soberanía y hay independencia política, como es el caso de América Latina, ¿no? Y sin embargo estallan de nuevo los conflictos. Tenemos también la presidencia de Ronald Reagan en los 80, toma el poder en 1980, y Estados Unidos como potencia que hegemoniza ese nuevo periodo de guerra neocolonial, trata de superar ese síndrome de Vietnam a costa de recuperar y desarrollar toda una política de operaciones encubiertas para recuperar América Latina como área de influencia. Así que empieza unas nuevas formas de guerra que ya las inició Reagan en los años, a finales de los años 70, bueno, ya estaban diseñadas por los famosos think tank, el New American Century, que es una organización donde participan curiosamente demócratas y republicanos, ya estaban generando este pensamiento, ¿no? Esta forma de hacer la guerra en tiempos modernos, pero quien más lo desarrolla es Reagan. Pero no olvidemos que quien de verdad materializa y expande esa concepción de la guerra no van a ser los republicanos, sino que va a ser Obama en los últimos tiempos, con esa famosa idea de la guerra mundo, las operaciones rápidas a través de estos cuerpos especiales que forman parte del ejército, pero no son el ejército de Estados Unidos, que operan en menos de 48 horas, pueden desplazar grandes cantidades de soldados y con entrenamientos especiales en cualquier parte del mundo, ¿no? Y el famoso escudo antimisiles que hemos visto hace pocos días, donde una de las bases militares españolas ha servido como plataforma de lanzamiento
de los ataques a Siria. Esa base militar en territorio español forma parte de esa concepción de la Guerra de las Galaxias que ya puso en marcha Reagan, pero que ha tenido un despliegue mayor y un desarrollo con la presidencia de Obama. Así que en estos años, esta intervención de agentes interpuestos, la financiación de los contras en Nicaragua, de los mujahidín en Afganistán, también la invasión de Granada, distintas operaciones encubiertas a lo largo de toda América Latina, es un intento de recuperar ese estancamiento económico que se había producido en todo ese orbe occidental en los años 70. No olvidemos que la guerra es la salida que tiene el capitalismo para recuperar la tasa de ganancia a través de la destrucción. Y eso, el propio Fidel, que siempre vio mucho antes que otros gobernantes de otros países, ya sabía en el 79, cuando ellos eran anfitriones de este movimiento de países no alineados, que eso era la perspectiva, eso era el futuro. Y por tanto, él en ese momento plantea la necesidad de que haya una declaración política, una declaración económica, pero también un programa de acción. Casi todas las cumbres a partir de ahí, ya antes se había planteado en esos términos, pero mucho más con la presidencia de Cuba, se plantea que las cumbres no deben de ser solo espacios de declaración, de acuerdos bilaterales, sino que debe haber una declaración política conjunta, una declaración económica y también un programa de acción que luego se pida cuenta a los gobiernos. Bueno, llegados a este punto, lo que hay que plantear es que a partir de los años 80 se produce una crisis del propio movimiento de los países no alineados, es decir, en los años 80 hay una crisis relacionada con el Pacto de Varsovia, pero también con la caída de los países del Este. No olvidemos que a mediados de los 80, 1985-86 prácticamente, es que se produce la perestroika y empieza a declinar un poco, a implosionar. No vamos a entrar ahí, pero la potencia soviética deja de ser esa potencia que era en su apoyo y a todos estos países, que muchos de ellos formaban parte de este movimiento de países no alineados. Por otro lado está también en los años 80 la guerra Irán e Irak, que enfrenta a dos países que están dentro del movimiento de países no alineados, ¿no? Así que digamos que ya cuando se produce el derrumbe del bloque soviético, el fin de la Guerra Fría, la conferencia de Yakarta, que tiene lugar en el 92, ya se plantea un cambio de estrategia y una mayor atención de este movimiento de países no alineados, no tanto al tema del colonialismo ni a lo que significa el imperialismo y a establecer políticas de integración, programas de acción, etcétera, sino que se dirige mucho más a tener como interlocutor a la Unión Europea y a las instituciones. Y ahí, bueno, pues lo señalaban los compañeros venezolanos, las propuestas que hay para el movimiento de países no alineados pasa por tener como referencia la democratización de las organizaciones de la comunidad internacional, ¿no? Del Consejo de Seguridad, etc. Bueno, yo tengo una visión un poco crítica sobre este planteamiento. Yo creo que forma parte de cómo ha perdido peso este movimiento de los países no alineados, a partir de los años 80, cómo la caída de la Unión Soviética hace que redireccione sus objetivos y que sus objetivos ya no estén tan relacionados con la defensa de la soberanía, la autonomía, la no injerencia, sino que se centre más en esa reforma de lo institucional y de la comunidad internacional. Yo creo que ahí, en esa revisión crítica que se puede hacer, hay que volverse a plantear esos objetivos del movimiento de países no alineados, pero en otros términos. Y ya quiero ir acabando un poco este planteamiento para que podamos discutirlo, ¿no? Este planteamiento crítico, señalando que en estos momentos
este movimiento de países no alineados tiene que inscribirse de nuevo en lo que está pasando a nivel internacional, en el contexto global. Es decir, si lo que tenemos enfrente es esa escalada bélica de nuevo, esta posibilidad de una gran conflagración que vaya más allá de las operaciones encubiertas que se sigue dando, de los golpes parlamentarios que se siguen dando, de la injerencia en países como Venezuela, que lo estamos viendo estos días, en Ecuador, en Bolivia, todos estos golpes blandos que se llaman en la academia, que no son tan blandos para nada, pero si nos damos cuenta de que hoy tenemos esa interpretación de que todos estos situaciones de injerencia e intervención que se están dando desde una potencia que hoy por hoy es quien hegemoniza esta globalización, esta escalada que es Estados Unidos, si tenemos en cuenta que todos estos hechos que están ocurriendo son parte, como diría el profesor Joan Garcés, de una guerra mundo, de una tercera guerra mundial en la que estamos insertos, son síntomas de esta nueva guerra, pero que además va ascendiendo de tono, de graduación. Ese es el contexto en el que hay que plantearse qué es lo que pasa con el movimiento de países no alineados, en ese contexto de guerra. Efectivamente, hay un aspecto importante que es el rescate de lo que queda de derecho internacional. Yo ya no voy a decir que del derecho internacional, de lo que queda del derecho internacional. Yo siempre he sido muy crítica con este planteamiento tan institucionalizado, ¿no?, de los últimos años, ¿no?, por esta deriva de estas organizaciones. Pero recuerdo mucho a un diplomático cubano, amigo de la solidaridad, que se llamaba Miguel Alfonso, que era el encargado de conseguir que se votara en Naciones Unidas esa resolución cubana en contra del bloqueo de Estados Unidos. Cuando Miguel Alfonso pasaba por este país y por la solidaridad, y yo discutía con él, yo decía: Miguel Alfonso, pero qué inútil todo el tiempo peleándote en esos ámbitos tan hostiles, pero ¿por qué? Y él me decía siempre: a ver, Ángeles, no se puede dejar ningún espacio sin dar la batalla. Hay que dar la batalla en todos los espacios donde estemos, donde sea posible darla, ¿no? Y eso, digamos, me convenció un poco de que en el ámbito de la diplomacia es necesario que esos espacios no se queden para el enemigo, no dejar vacíos esos espacios. Ahora, eso no quiere decir que no haya que seguir trabajando en esa reactivación de todos esos movimientos de solidaridad que también estaban, o que subyacían, estaban detrás de la gran presencia y el gran impacto que tenía el movimiento de países no alineados, porque detrás tenían a pueblos en lucha por la defensa de su soberanía, de su independencia y de, por supuesto, su supervivencia como países soberanos. Así que lo que está en juego es, por un lado, ese rescate de lo que queda de derecho internacional, por otro lado, esa supervivencia de los pueblos, de los países, de autonomía, de independencia, esa necesidad de reapropiación de los recursos naturales, de los recursos propios para su propio desarrollo y para el propio bienestar de los pueblos, sin los cuales no se puede plantear un futuro en paz. También esto lo decía Fidel en Naciones Unidas, cuando hay tanto, y lo señalaba el embajador Mario, con todos esos datos de desigualdad, de injusticia, de hambre, de miseria, no se puede plantear que es posible la paz en esos términos si no hay justicia. Es necesario, por supuesto, evitar esa conflagración abierta contra Rusia y China que está tratando de llevar a cabo Estados Unidos. Lo planteaba también el profesor Garcés la semana pasada. Él decía: Estados Unidos, para poder llevar a cabo una guerra futura, necesita recursos económicos. Lo ha necesitado en el caso de la guerra de Vietnam. Necesita recuperar América Latina como área de influencia, porque necesita los recursos latinoamericanos para poder enfrentar una guerra a gran escala. Así que ese movimiento de países no alineados tiene una tarea fundamental en la defensa
de la soberanía y de los recursos de los países que ahora mismo están sufriendo los ataques más agresivos por parte del imperio, que en este caso encabezados por Venezuela. Venezuela es uno de los países más agredidos. En los últimos tiempos está aumentando el nivel de agresión hacia Venezuela, precisamente porque el imperio tiene claro que es la cabeza que está liderando el proceso de integración regional y que puede liderar también resistir o enfrentar esa necesidad que tiene Estados Unidos de apropiarse de los recursos que le permitan llevar adelante la guerra. Otro elemento fundamental que me parece que hay que rescatar y poner sobre la mesa es que América Latina no es solo una fuente de recursos naturales estratégicos, es una fuente de recursos morales, y en eso me parece fundamental. Las luchas que se han dado en América Latina por la soberanía, por la independencia y en los últimos tiempos, en todos estos procesos revolucionarios, con sus dificultades, con sus problemas, pero toda esa historia de lucha por la soberanía, pero también por un mundo más justo, es una gran reserva de recursos morales que tiene América Latina. Por supuesto que tiene también Oriente, y en ese caso los palestinos, pero también los movimientos egipcios en su día, con Nasser, ese panarabismo. En el caso de África también, todos esos movimientos de liberación han aportado elementos éticos fundamentales y que tienen que estar en la base de ese rescate, de esa recuperación del movimiento de países no alineados. Esos principios éticos de basar las relaciones en otras claves que no son las del sometimiento o la explotación. Ese sería otro reto que tiene ahora mismo ese movimiento de países no alineados. Así que, desde mi punto de vista, y con esto quiero acabar, este movimiento de países no alineados tiene futuro en la medida en que tenga futuro ese rescate, se tenga claro cómo se recuperan esos principios fundadores que le dieron tanto prestigio y tanta fuerza al movimiento de países no alineados. Y yo creo que las embajadas, los países del ALBA, tienen un papel fundamental a la hora de utilizar este movimiento de países no alineados como un instrumento para la paz, como un instrumento para la denuncia de la injusticia, para la denuncia del imperialismo. Nada más, muchas gracias. Queda abierto un ciclo donde tiene prioridad, si así lo desean los compañeros embajadores, si quieren hacer alguna reflexión, un aporte, pregunta, pero seguramente cualquiera de nuestros compañeros embajadores puede tener algún aporte importante, algún dato o punto de vista importante que pueda enriquecer este encuentro, que podría servir de base para alimentar otros más amplios. Para aprovechar un poco el tiempo que nos regaló Mónica Bonda, aunque nos privó de un punto de vista importante. El representante de Haití. Buenas tardes. ¿Ese fue esta esquina? Gracias. Buenas tardes, me llamo Rubén Mesilas, soy consejero de la Embajada de Haití, encargado de asuntos consulares, pero también soy escritor, doctor en los estudios americanos y autor de 9 libros de filosofía política, de teoría de la historia, de teoría de la cultura
mi último libro se llama El Caribe y la derrota de la historia. Como lo ha dicho muy bien el embajador de Venezuela, quisiera hacer una breve historia intelectual y política de los aliados desde la perspectiva de Haití. Y rápidamente, dado que históricamente Haití ha sido en su revolución de 1804, desde el punto de vista, y el punto de partida del anticolonialismo, de la lucha anticolonial, antiimperialista, porque cuando Haití consiguió su revolución, lo hizo de manera solitaria contra el imperio francés y no tenía ninguna ayuda. Y los principios de esta revolución fue el antirracismo, el anticolonialismo, el antisistema. Este principio de autodeterminación desde Haití fue exportado hacia América Latina. Y sabemos muy bien que fue en Haití donde Bolívar llegó muchos venezolanos en la elección de Pétion, y hubo muchos oficiales venezolanos que llegaron a Haití, y Pétion tenía muy buena relación con ellos y participó en la lucha política y social, y muchos soldados haitianos también estaban en Venezuela, en Colombia, en la región. También Haití participó en la guerra de independencia de los griegos de 1820. Si usted va a Grecia, al Parlamento de Grecia, va a encontrar una carta donde el presidente Pétion reconoció por primera vez la independencia, la lucha de los griegos contra el imperio otomano, y también muchos soldados haitianos se fueron a Grecia para participar en esta lucha de liberación, tomando café y muchas cosas para la liberación. Y también en Cuba se publicó, creo, aquí en España, un trabajo sobre la relación de Haití y Cuba en el siglo XIX, donde hubo mucha preparación para participar en la descolonización de Cuba y por parte de Haití. Y también algo muy importante que quisiera recordar es que en 1816 hubo 6 esclavos que escaparon de Jamaica y que llegaron a Haití. El gobernador británico pidió que Pétion los devolviera a Jamaica. Pétion dijo, ya no son esclavos, son libres. Entonces hubo una dinámica de descolonización. Y a un segundo momento de lucha en Haití, pero fue a nivel intelectual. A finales del siglo XIX, en 1884, como sabemos, tuvo lugar la conferencia de Berlín para el reparto de África. Y en 1885, Antonio Fumet, un gran intelectual, antropólogo, publicó un libro que se llama de la igualdad de las razas humanas, para criticar nuevamente la tesis antropológica. Porque en el siglo XIX, uno de los elementos a partir del cual se estudia la sociedad fue la raza. Entonces, en Haití hubo la primera antropología antirracista, anticolonial. También fue la idea de Antonio Fumet que se construyó la idea del panafricanismo que se inició en África en el siglo XIX, con muchos autores a partir de ese desarrollo. También la idea de la negritud partió de este desarrollo haitiano. Y creo que históricamente hemos tenido un papel fundamental en el anticolonialismo, y cuando estamos hablando precisamente de la lucha antiimperialista, anticolonial, es importante. Y quisiera también mencionar el papel fundamental de José Martí, que fue el fundador del antiimperialismo en América Latina, que con su texto clásico Nuestra América, que es publicado en 1891, invitó a la región a luchar contra el imperialismo norteamericano. Y quisiera decir esto, como lo había dicho el embajador, para poder vincular esta dinámica de los movimientos de no alineados con lo que se pasó en el Caribe y en Haití al inicio del siglo XIX, y también a finales del siglo XIX, porque hubo una dinámica antiimperial, anticolonial. De ahí se empezó a hablar también de la Federación Antiana. Y en América Latina, en 1826, se empezó a hablar, se creó el primer congreso en América Latina para luchar contra los problemas sociales, problemas de seguridad de América Latina. Desde eso hubo este movimiento de integración regional que tuvo como base la lucha contra la inseguridad, para reforzar la soberanía de la región. Y para terminar, creo que es muy importante saber esta continuidad
que hubo en Haití, en América Latina, en el Caribe, y con este movimiento, aunque no se recuerda esto. Muchas gracias. Compañero de Palestina. El nacimiento del movimiento de los países no alineados, a pesar que hemos venido a consecuencia de los dos pactos, el pacto de Varsovia y el pacto de la OTAN, hoy día los principios de este movimiento siguen vivos más que nunca. Y la desaparición del pacto de Varsovia ha debilitado bastante los movimientos de los países no alineados, pero no deja de la necesidad de todos los países miembros de los países no alineados seguir su lucha. Y para que pueda seguir su lucha, conseguir sus objetivos, el movimiento en sí mismo no tiene que ser un foro de manifestaciones y denuncias, sino tiene que cambiar a la acción. Y mientras que el movimiento de los países no alineados no cambia su política a una política de acción ante un orden mundial hoy día que lo estamos viviendo, y por eso creo que todos los países miembros de los países no alineados tienen una deuda enorme con Venezuela. Debemos manifestar nuestra solidaridad. Hoy día lo que está pasando en Venezuela es un ejemplo de lo que puede pasar a cualquier país de los países no alineados. Tenemos que unirnos para enfrentar estos pasos imperialistas que van a ponernos uno en uno. Por ello, los países no alineados deben demostrar por acción esta solidaridad con Venezuela ante lo que está pasando hoy en Venezuela y en otros países de los miembros del movimiento. Muchas gracias. Elizabeth Alves. Bueno, yo quería agregar simplemente lo siguiente. Si nosotros vemos el desarrollo del capitalismo, está totalmente asociado a la colonización. Desde el mismo descubrimiento de América, llamado descubrimiento de América, hasta nuestros días, se ha demostrado que el capitalismo siempre está asociado al enriquecimiento originario, el despojo, como mecanismo de enriquecimiento y forma parte constitutiva del capital. Por lo tanto, que se llame neoliberalismo ahora es el capitalismo en esta fase. Que lo llamemos neocolonialismo es el colonialismo de esta fase. Simplemente entonces yo le quito el neo porque es colonialismo. Simplemente es siempre la sumisión de un pueblo por otro gobierno o poder. Y creo que entonces eso reactiva que hoy pensemos independientemente, los países no alineados somos no imperialistas. No podemos vernos como países que queremos tener el dominio sobre otros. No importa si los imperios se llamen A o B, pero nosotros estamos en contra de los imperios. Lo que está sucediendo en este momento fundamental es que el imperialismo, llámese norteamericano o lo que sea, ha hecho los grandes centros de poder económico una división entre nosotros. Y nosotros hemos caído en que estamos divididos. Entonces hay que reactivar nuestra unidad. ¿Qué nos une? Pese a las diferencias que puedan haber entre Irak e Irán, entre Siria y cualquier otro país, entre Venezuela y cualquier otro país latinoamericano, o entre todo el mundo árabe que está profundamente dividido cuando en otros momentos hubo una gran unidad, o entre los países africanos, lo importante es saber qué nos une. Y eso que nos une es buscar en la acción que se señala, tenemos que hacer una nueva opción. No
buscar lo que nos desune, aquello que nos está perjudicando y nos está desuniendo. Y entonces yo creo que el relanzamiento de los países no alineados es justamente nuestra condición antiimperial, anticolonial, y las nuevas formas anticoloniales, antiimperiales van a cambiar iguales como ellos han cambiado las estrategias contra nosotros. Por lo tanto, yo creo que ese es el camino. En este momento tenemos demasiados elementos y creo que de verdad es importante relanzar, ahora que tenemos la presidencia o la Secretaría General pro tempore, que Venezuela pueda lograr plantear algo y que lo hagamos a nivel mundial en todas partes. Todas las personas, todos los países que en algún momento estamos en cualquier espacio, sea Europa, sea África, sea Asia, que necesitamos realmente la unidad entre nosotros porque el imperialismo nos está matando. Realmente lo que está en juego es la naturaleza, nosotros, los habitantes. Ya la discriminación ha llegado a tales niveles que yo no me guío ya por lo que decía Sartre, que viene bien distante. Hay algo más cercano, que es lo que nos dijo Fran Fanon, porque el racismo tiene varias caras, no es solamente étnico. El racismo es contra la pobreza, contra todo tipo de discriminación religiosa, todo eso es racismo, todo eso es discriminación. Y la superioridad de uno sobre otro no es aceptable. Por lo tanto, ese es el principio que nos une a los países no alineados. Ahora Bolivia. Pensé que estaba... Bueno, yo puedo, a ver, ¿de qué se trata, hermano, hablando de este tema? Yo escuchaba las interesantes reflexiones que hacías y decía, yo no me quiero mentir a mí misma. Y creo que lo peor que podemos hacer es mentirnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasa con el movimiento de los países no alineados? Son todos no alineados, tenemos un mundo unipolar, vivimos en un mundo unipolar. Queremos que sea multipolar, que haya varios polos, pero no, en este momento, ¿a quién puede dudar de eso? Entonces, ¿cuántos de esos países que son miembros del movimiento de países no alineados están pues alineados a un polo? Entonces yo me ponía a pensar y decía, oye, ¿cuánto debe costar hacer un documento consensuado donde se pueda hablar contra la guerra, contra las invasiones, de solidaridad con lo que pasa en Siria, lo que pasa en Venezuela, cuando sabemos de que muchos de esos países están alineados al polo que domina el mundo económica, financiera y militarmente el mundo? Creo que este momento no tenemos las respuestas aquí, pero creo que vale para que reflexionemos todos con lo que pasa ahí, porque los no alineados somos los menos ahí adentro. ¿Cuántos países somos? Y de esos, ¿cuántos estamos no alineados? Vaya, con los dedos de la mano, ¿cierto? Entonces yo creo que la reflexión es esa, hermano. Ver cuántos realmente, qué tan pocos somos, pero eso no implica que moralmente, porque moralmente sí tenemos la fortaleza que otras decenas no las tienen. Y los logros que tenemos, que quieren ser golpeados, que quieren ser barridos, que quieren ser eliminados, que son eliminados de la prensa, que no se difunden todo lo que pasa en los países del ALBA, que como eran los países que han sido, por ejemplo, lo que era Siria, lo que pasó con Libia, muchos de esos países. Entonces yo creo que es esa la reflexión a la que tenemos que ir y bueno, hacer esfuerzos porque tal vez algunos se sumen. Pero yo no sé, ahí yo me quedo. Es una situación que yo no la veo tan... no soy optimista en el interior de lo que significan los 120 países de los no alineados, pero de que tenemos que ponernos, seguir en pie y seguir en la lucha y seguir poniendo nuestras ideas, pues ahí estaremos, ¿cierto? Pero los países alineados le tocará el momento que sepan que no están protegidos por ser Remedio. no estarán protegidos. Yo quería plantear hasta qué punto las independencias
quiero felicitar por haber organizado este acto en esta sede, que es una sede que es de la Secretaría General Iberoamericana y que yo creo que no muchas veces la hemos podido utilizar para este tipo de actividades. Y ahora voy a lo que iba. Yo me pregunto, en algunos casos, en algunas regiones, las independencias, hasta qué grado podemos decir que fueron independencias, porque, por ejemplo, las independencias en África, sobre todo las independencias que se produjeron, creo que fue en 1961, si no recuerdo mal la fecha, de las colonias francesas, de las antiguas colonias francesas, su independencia fue de alguna manera nominal, pero quedaron bajo la férula, digamos, del antiguo colonizador, de la metrópoli. Y además que se permitió durante muchos años implantar gobiernos a su antojo sin que nadie levantara la voz. Y en el caso de América Latina, también el periodo de los no alineados coincide con el momento del golpe de Estado en Chile. Ahí empezaron a cambiar las cosas también en todo el continente. Después hubo el golpe de Estado también en Argentina, hubo dictaduras en Uruguay, en Brasil. Y al mismo tiempo el imperialismo fue creando una clase dirigente en todos estos países a su servicio. Y esa clase dirigente es la que ahora impide que podamos decir que estos países son alineados, como decía la embajadora de Bolivia, porque son países que estamos siendo gobernados por clases políticas que no están al servicio de su pueblo, sino que están al servicio del imperialismo. Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar ahora. ¿Me oyen? Yo lo que quería decir para predecir el presente o el futuro, solo tendríamos que... Hay que hablar un poquito más fuerte o usar el micrófono. Hola, buenas tardes. Yo lo que quería decir, pues, a veces para entender el presente y predecir el futuro, solo tendríamos que releer y recurrir a la historia otra vez. Por ejemplo, cuando Benbella, Lombarca, Ho Chi Minh, Cabral y Castro trabajaban por la conferencia internacional, justo en ese tiempo el imperialismo anglosajón se adelantó abriendo un cortafuegos de golpes de Estado en toda Latinoamérica, ¿no? Y de esta manera pues cercó la revolución en Cuba y impidió su internacionalización como se pretendía en ese tiempo, ¿no? Y en la actualidad encontramos una situación similar. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, cuando hubo la guerra del Golfo y la caída de Saddam, en ese momento Irán, por ejemplo, se sintió fortalecida tanto porque su enemigo potencial ha desaparecido y por otro lado por la mejoría de los precios del crudo. Y la misma coyuntura la aprovechó también Rusia, que no tenía más frentes abiertos, creció económicamente. Entonces, esos dos países empezaron a extender también su influencia o a adelantar, digamos, el golpe que estaba o que está por venir, ¿no?, por parte del imperialismo. Entonces, justo en ese momento, cuando los Estados Unidos precisamente abre el frente de Afganistán, dando luz verde a Al-Qaeda, por ejemplo, para quedarse con el poder y luego arrebatárselo a través de la injerencia, ¿no?, que es una jugada que para justificar la intervención. Y lo mismo hicieron con el tema de las primaveras árabes. Justo en ese tiempo, cuando Irán se acercaba con Latinoamérica,
precisamente con Venezuela y Cuba, estallan las primaveras árabes y se da otra vez la luz verde a Al-Qaeda y sus franquicias para quedarse con el poder, ¿no? O quedarse con, digamos, con las revueltas que, aunque muchas veces se han criticado porque se les tachó de complot exterior, pero algo de verdad tenía también. Muchas gracias. Un poco. Si no hay más anotados, cerramos con la embajadora. Mira, después Después de ella un comentario final de la profesora. la ponencia brillante de Ángel, históricamente del movimiento de países no alineados, a mí me queda una, y estando de acuerdo con todas las críticas que hay hacia el movimiento de los países no alineados, tanto ahora como históricamente anterior, yo veo que todas esas congresos o conferencias, todas esas conferencias que tú nombraste, proponían o eran conformadas por una vanguardia de países que estaban en ese momento en un proceso de lucha independiente y anticolonial, como era Argelia, como era Egipto, como era Yugoslavia, como era también la India, más o menos. Pero digamos, había una vanguardia de países que era la que llevaba, todas las características que iban a hacer de ese movimiento de países no alineados movimiento de países no alineados. Es decir, había una caracterización de unos países que eran la vanguardia de ese movimiento. Yo pienso que en este momento, después de, como tú dijiste, en los 80 y en los 90, que a todo el mundo se le cayó el mundo, ya pasado eso, existe una serie de países en América Latina que han desarrollado un proceso de cambio muy importante. Estamos hablando sobre todo de Bolivia, estamos hablando de Ecuador, Venezuela y Cuba, en América Latina, sin nombrar otros. Es decir, el ALBA debe ser la vanguardia para hacer los cambios que sean necesarios en ese movimiento de los países no alineados. Para ello, tiene otros países con los que puede hablar también el ALBA. Son Irán y otros más que no voy a recordar, pero yo creo que la cosa va por allí. Si queremos rescatar el movimiento de los países no alineados como un movimiento verdaderamente independiente y que le dé una visión diferente a lo que hay ahora, que es un pensamiento único, entonces tiene que ir por ahí. Los países del agua, en conjunción con otros países como Irán, la misma India, Sudáfrica, la misma Argelia hoy en día, pueden hacer un cambio notable en ese movimiento de los países no alineados. Por eso yo digo que los países del ALBA tienen la palabra en esta situación actualmente. Embajadora. Gracias por esta iniciativa que nos recuerda realmente que el movimiento sigue existiendo, porque muchos de nosotros olvidamos que existe, ¿no? Existe. Quiere decir que para todos aquellos que dijeron que el movimiento va a morir, no es verdad. Y si existe, quiere decir también que tiene potencial. Y el potencial precisamente responde a la necesidad de tener un mundo más pluralista y más diversificado. Y por eso existe. Y ha resistido a todos los golpes que sus miembros más destacados han conocido durante estos últimos años.
ahora no vamos a decir que está muy bien, existe, estamos contentos, sí, muy bien, pero hay retos. Es que los miembros han luchado muy fuerte para poner en el derecho internacional, usted habló de rescate, es verdad, ¿cómo rescatar? Sí, pero sin hablar de rescatar, me parece que la fuerza moral que hoy tenemos como miembros del movimiento es precisamente esta altura que nos da la moral que tenemos de no haber invadido a nadie, de no haber agredido a nadie, sino que dar al mundo de que nosotros estamos para más justicia en ese mundo que es más complicado hoy día y más injusto. Y esto lo conocen también los países capitalistas, no solo nosotros como movimiento de no alineados, pero la injusticia también está muy clara hoy día en inclusive los países que dicen que si vemos el paro, si vemos la economía, no está tan excelente como lo quieren hacer decir. Ahora bien, ¿qué hacemos? Hay dos retos a nivel muy importantes. Uno es el problema de las instituciones. Como se trata de un movimiento, porque no está estructurado en un secretariado, en un orden del día, etc. Primero, tiene lugar cada 3 años, lo que es muy largo. Para un movimiento tan grande es demasiado espacio y los cambios en el mundo son tan rápidos. No entiendo por qué estamos todavía con 3 años para cambiar la presidencia. Entonces, tenemos ahí todo el planteamiento de la institución, cómo institucionalizar el movimiento. Eso es un gran reto para poder hacer frente a los desafíos que son muy rápidos. Este es uno. Y el segundo, cómo también ahora relanzar el movimiento, porque el mundo es el mundo y es lo que es. Como por ejemplo tener alianzas con los BRICS, porque algunos de ellos están en el movimiento, la India, África del Sur, Brasil, que es observador, pero no está tan lejos del movimiento. Entonces hay algunas alternativas que todavía no se han realmente explotado o examinado, no parece explorado, como para ver una manera de relanzar el movimiento. El movimiento tiene mucho que dar al mundo, presenta un potencial, pero tenemos la obligación, nosotros también ahora moral, de darle más vida y darle más dinámica para corresponder a los desafíos que son muy grandes hoy, realmente. Sin hablar de las guerras que hay, que es una, ¿cómo se dice?, que duele, porque lo que veo yo en Medio Oriente, que 60 años después no pudimos arreglar el problema de Palestina, ¿no? Y que todos, casi los grandes países en el Medio Oriente están en guerra, esto duele mucho, ¿no? Sin hablar de las otras crisis que hay en África también, sin cesar, pero si usted mira el mapa, va a ver que siempre se trata de países que son muy ricos, comparados, siempre. ¿No? Conocemos esto, tenemos esta historia, tenemos esta experiencia, ahora hay que realmente ver cómo estructurar el movimiento mejor y darle más dinámica, pero con alianzas, me parece, con los BRICS, por ejemplo, que sería una oportunidad. Gracias, ahora Alejandro. Muy buenas tardes, gracias por el espacio que se brinda y la verdad que nos alegra, ¿no?, que se puedan tratar estos temas y que podamos analizar, ¿no?, y ver realmente el papel fundamental que estas organizaciones juegan, ¿no?, a nivel internacional. Aún así, tratándose del papel, por ejemplo, si analizamos cómo la OEA participa en Latinoamérica y al servicio de quién está, Almagro, ¿no?, con su Carta Democrática, que siempre anda molestando, ¿no?, a Venezuela, sobre todo, ¿no? Sin embargo, sobre México nada se dice.
constante violación de derechos humanos en Argentina o en Colombia, ¿no? La Organización de Naciones Unidas, más de lo mismo, ¿no? Al servicio de quién está, quién la dirige, ¿no? Quién es el que manda ahí, por así decirlo, no igual que la vea. Sin embargo, sabemos que hay organizaciones como los BRICS, como el Movimiento de No Alineados, pero vemos también quizás una falta de peso, por así decirlo, una falta de protagonismo, de participación para poder equilibrar de una u otra manera esta influencia o esta injerencia que se da, ¿no? Porque si nosotros vemos en estos golpes suaves o en estos golpes parlamentarios que se hacen a los países, no hay una garantía o una voz desde fuera que pueda condenar claramente, ¿no? estos atropellos y que se diga realmente quién está detrás de esto, ¿no? Sabemos que con el pasar del tiempo nos damos cuenta y se revelan los cables, ¿no? secretos, donde por ejemplo en Honduras se sabe, ¿no? que la CIA estuvo detrás del golpe de Estado contra Zelaya. En Paraguay estuvo igualmente servicios secretos, ¿no? derrocando a Fernando Lugo, y etcétera, etcétera. Si seguimos analizando, sin embargo no hay una condena unánime, no sé si quizás es por la falta de coherencia o de cohesión, ¿no? donde este golpe en la mesa no se da, por así decirlo, ¿no? y se pone en entredicho prácticamente a quién realmente es el que está ocasionando esto, ¿no? igual lo que está pasando en Siria, ¿no? No vemos realmente quién está ejecutando estas acciones de injerencismo y de financiamiento del terrorismo, ¿no? Que es Estados Unidos. Y sin embargo, como decíamos, sabemos que los medios juegan totalmente en contra y la matriz de opinión que se da a nivel social es totalmente lo que dijo Malcolm X, ¿no? Convierten al culpable en víctima, ¿no? Entonces yo quería preguntarle a la profesora Díez, realmente ahora en esta situación que nos encontramos de tensión que hay en el tema de Siria, con Rusia, con Estados Unidos y con Corea del Norte, el movimiento de no alineados, ¿qué hará en este momento? Se tendrá que alinear, supongo, ¿no? Creo, ¿no? al bloque soviético, bueno, ruso y chino, supongo, ¿no? Porque yo creo que aquí ya las cosas se están barajando de una forma clara, ¿no? En este contexto internacional, ¿no? Un enfrentamiento ya cada vez más cercano, ¿no? A una tercera conflagración, ¿no? y que realmente es preocupante, ¿no? Para la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque de darse, pues, imagínense, ¿no? ¿En qué acabaríamos, ¿no? Así que nada, hay que dar la pregunta y muchas gracias. Vamos a cerrar con el profesor Juan Miguel y el embajador Calahorrano para que la profesora Ángeles Díez pueda hacer algún comentario final. Profesor Juan Miguel y después el embajador Calahorrano. Una pregunta, porque es cierto que un grupo de países con posiciones comunes en las organizaciones internacionales es un parachoque, detiene determinadas actuaciones que se decidan contra los países, eso es cierto. Lo pregunto sobre las dificultades hoy día que se presenten ante la barbaridad de hechos como por ejemplo los bombardeos de Siria hace una semana, de que sale un portaaviones o un avión, un barco, pum, 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 y bombardea un país soberano, taca, 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 taca. Un país soberano va y se lo bombardea. El pronunciamiento contra eso crearía fisuras soportables o no soportables en una organización de estas. En segundo lugar, el caso de Venezuela, que yo creo que está muy vivo. Otro elemento, el caso de Haití, donde hay tropas que tienen una situación que han estado aguantando una dictadura, me parece, y justificando unos golpes de Estado que ha habido allí, y donde la que hay tropas de países que incluso quizá en algunos momentos han estado en el movimiento. Es decir, señalo las dificultades de una operación que puede ser importante, las dificultades ante la radicalidad de situaciones que hoy día se presentan. Esa es mi pregunta. Nada. Embajador. Yo
Creo en primer lugar que esta iniciativa es una iniciativa muy positiva y me parece que deberíamos recuperarla como el objeto de ir convirtiendo este espacio en un eje de debate, discusión y eventualmente hasta de acciones que podríamos realizarlas conjuntamente. Porque yo creo que el momento amerita para aquello. Entonces yo planteo en primer lugar esta idea. Me parece que esta reunión, así hayamos estado 3, pero no estamos 3, estamos por lo menos 40 personas aquí que buscamos, que entiendo yo tenemos una senda estratégica más o menos común. Podríamos convertirnos en un centro de generación de ideas y de acciones. Creo que es posible. Luego, yo creo que el movimiento de los no alineados como tal, en su estructura, ya dejó de ser. No debemos engañarnos. Surge como un conjunto de países pobres que no están ni en el bloque soviético ni en el bloque capitalista de los países imperialistas. Pero al no existir ya el bloque soviético desde el año 89, pues ya la estructura no es la misma y estamos frente a otra situación en el mundo. Pero lo que sí sigue existiendo somos los países pobres. Y entonces, desde allí veo yo que tiene plena razón de ser el movimiento de los países no alineados, si entendemos como el movimiento de los países pobres del mundo que buscamos una salida propia para nuestros pueblos. Ahí sí tiene toda razón de ser, pero yo creo que debemos repensarlo de acuerdo a la situación actual. Y para esto yo quiero decir un pequeño ejemplo. Yo estuve 3 años en La Haya y en el año 2013 Estados Unidos se desesperaba ya por bombardear Siria. Se desesperaba. A mí me parece muy elocuente lo que ha expuesto aquí la embajadora de Argelia, porque da una idea de lo que puede ser este nuevo movimiento de países no alineados. Porque en esa ocasión, un conjunto de países de América Latina, que en ese momento afortunadamente contábamos todavía con la presencia de Brasil y Argentina, el hecho de que el Pentágono haya bajado de nuestras filas a Brasil y Argentina es muy grave. Ha sido 2 golpes muy fuertes para América Latina, ¿no? Porque el Pentágono ha buscado siempre dividir a América Latina y creo que lo ha logrado, pero cuando logró ganar a Brasil y Argentina nos dio un golpe muy fuerte, sumamente fuerte. Entonces, pero en ese momento nos unimos efectivamente los países de América Latina, que éramos mayoría, con relación a aquellos que están con el Pentágono, que no quiero decir quiénes son, pero está muy claro quiénes son. Entonces, y luego nos unimos, justamente Brasil tomó la iniciativa de juntarse a los BRICS, y entonces entró India, y los BRICS entraron, y entonces teníamos otra relación con Rusia, porque hay que saber que los no alineados no es la organización más grande de las Naciones Unidas, la más grande es la OPAC, después de las Naciones Unidas, propiamente dichas, porque la OPAC reúne a 190 países, ¿no? Dícese que primero está la FIFA, después las Naciones Unidas, después la OPAC. Sí, porque la FIFA es la que más países tiene. Y entonces, pero hicimos un poco lo que está planteando la embajadora de Argelia, y por supuesto que Argelia estuvo ahí presente con una magnífica embajadora, porque también es verdad lo que decía la profesora de aquel diplomático cubano. Cuba jugó un rol muy importante en ese proceso, y esos terrenos tienen que ser terrenos también de disputa y de ganar. Tenemos que ganar también batallas allí, y ahí ganamos una batalla, porque nos unimos los países de América Latina que teníamos esta postura, nos unimos con los BRICS, y luego entró, por supuesto, la India, entró también China, y nos unimos también con Rusia. ¿Y cuál fue el resultado? Impedimos desde la OPAC el bombardeo a Siria, y por esto en el año 2013 la OPAC recibió el Premio Nobel de la Paz. Eso pasó. Lo único que yo quiero decir con este pequeño ejemplo, porque no es más que un pequeño ejemplo, es que sí es posible, si es que nos planteamos reestructurar la organización, renovar las metas, plantearnos nuevos estilos de trabajo, es posible, sí es posible hacer.
Este pequeño ejemplo a mí me da aquella idea, porque en ese tiempo también Cuba jugó ahí un rol muy importante, porque tiene una relación muy estrecha con los países africanos, y cuando los países africanos deciden ingresan 46. Ahí entraron 46, que fueron 46 votos que fuimos a la asamblea de la OPAC, y con eso ganamos, ¿no? Porque África entró con todo, pero también Cuba hizo un trabajo excepcional ahí con África. Pero bueno, de estas batallas en los escenarios diplomáticos hay obviamente todos los días, y hay que siempre trabajar, eso no se puede abandonar. Pero yo, por último, por decir esto, creo que el movimiento de los no alineados sí debemos repensarnos, renovarnos, reordenar nuestro pensamiento, reestructurarnos, revisar las miras, porque obviamente del 55 aquí ha pasado mucha agua bajo los puentes de la historia, pues no podemos seguir pensando como en el 55, compañeras y compañeros, por favor. Las cosas han cambiado, pues, y hoy en día la situación es diferente en el mundo. Entonces, eso debe hacerse. Eso es fundamental, creo yo, hoy en día, repensarnos y reorganizarnos. Y yo quiero simplemente a la profesora dejarle una pequeña pregunta. Porque hoy en día, por ejemplo, esta ofensiva que tenemos de algunos poderes fácticos en el mundo, y entre ellos el de los medios, ¿no? Es terrible, es espantoso. Transforman las peores mentiras en verdades, pues. Es impresionante. Y entonces, algo tenemos que hacer para enfrentarnos con ellos. Y yo creo que sí podemos también enfrentarnos, porque ese enfrentamiento es de todos los días, porque todos los días están mintiendo, todos los días. Fíjense ustedes en lo que ha transformado Venezuela, que supuestamente es el gran infierno, cosa que es una gran mentira, ¿no? Pero vayan ustedes pues a enfrentarse a PRISA. Yo, por ejemplo, hablo por mi país. PRISA ha sacado más o menos 25 artículos contra el Ecuador, 25. Y yo he respondido de uno en uno todos. Nunca, en ninguno de esos, nos han dado la oportunidad democrática de réplica. Nunca. A eso les importa un salado rábano, al grupo PRISA. No hay tal réplica, principio de réplica para el caso. Yo he respondido a todos. Inclusive en alguna ocasión estuve a punto de ir a sentarme ahí delante del director y decirle, bueno, ¿usted va a responder o no va a responder? ¿O va a dejar o no que se publique nuestra verdad? Porque el ataque es terrible. Nosotros no nos hemos dejado y vamos a seguir combatiendo. Como pensaron que en estas últimas elecciones iban también a poner al Ecuador en la misma senda que pusieron a Brasil y a Argentina, pero no pudieron. No pudieron porque la sabiduría de nuestro pueblo supo finalmente discernir y votó el pasado 2 de abril porque continúe la revolución ciudadana. De manera que no vamos a permitir aquello, y hoy día que sabemos cómo lo han hecho, sabemos muchos más, pero nos equivocamos de pensar si es que creemos que ahora solamente Venezuela es el objeto de sus malditos ataques. Podemos ser cualquiera de los países, compañeras y compañeros, cualquiera. De manera que si hoy día, yo estoy de acuerdo con el compañero que dijo aquello, si hoy día nosotros dejamos que hagan eso con Venezuela, podrán hacer con el país que les dé la gana. Y por supuesto que hacen con Venezuela porque saben de la importancia que tiene Venezuela en América Latina desde todo punto de vista. Entonces, hasta para eso puede servir este espacio, para reflexionar y para actuar. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Ángeles. Bueno, yo creo que después de esta última intervención del embajador de Ecuador, poco más hay que decir. Yo comparto ese planteamiento. Lo decía en la intervención, el contexto ha cambiado y por tanto tenemos que pensar qué es lo que es el Movimiento de Países No Alineados, qué es lo que es el ALBA, qué es lo que es cada organización internacional que se ha creado para enfrentar el imperialismo. Y hay que hacerlo desde el diseño no solo de planteamientos o declaraciones políticas o declaraciones económicas, sino que hay que tener planes de acción. ¿Qué es lo que se puede hacer en este contexto? Dicho esto, también señalar que hay que recuperar la historia. Una de las batallas más importantes que dar es rescatar esos planteamientos iniciales
esos recursos morales de nuestros países si nosotros despreciamos o pensamos que hemos sido digamos, derrotados y que el pasado es el pasado y que no hay que plantearse qué es lo que pasó. Estamos empezando a perder terreno. Hay que hacer un rescate de la historia de lo que fue el movimiento de países no alineados, cuando se era fuerte, cuando se era capaz de plantear que las relaciones internacionales tenían que basarse en otros principios distintos a los que movían las relaciones subordinadas a las potencias de ese momento. Así que el rescate de la memoria, de la historia de todos nuestros pueblos, no es solo la historia de los gobiernos y de la independencia política, es la historia de nuestros pueblos en lucha, liberándose de las ataduras y del sometimiento. Ahí yo creo que es muy importante lo que señalaba el compañero de Haití, cuando hace esa reflexión histórica, es decir, Haití está como está porque encabezó ese proceso revolucionario que fue un proceso de liberación, de independencia, encabezado por la población esclava, y eso es fundamental. El rescatar esas memorias, esa historia y darles ese espacio en nuestro planteamiento hacia el futuro, ¿no? También comparto con la embajadora de Argel esa idea de hasta qué punto es necesario cierta institucionalidad. Yo estoy de acuerdo en que es necesaria cierta institucionalidad, sin perder que esa institucionalidad tiene que apoyarse en unas fuerzas que tienen que ver con esos procesos que están en marcha en nuestros países, en los que se tiene que apoyar esa institucionalidad. Venezuela no podría, se convierte en un sujeto político de primer orden porque tiene un respaldo de todo un proceso detrás. Así que cualquier rescate que se haga de este movimiento, de estas organizaciones, pasa por seguir alimentando las luchas y los apoyos de nuestros pueblos. Un compañero también ecuatoriano que hablaba del tema de con qué nos podemos alinear, ¿no? El principio del movimiento de los países no alineados, yo decía al principio, no es la neutralidad, es decir, es la defensa de la no injerencia, de la no intervención, y eso tiene que estar sobre la mesa. No es una cuestión de con quién nos alineamos, y con los rusos o con los... no, se trata de la defensa de la soberanía de los países, y eso es uno de los principios que tiene que sostener estos movimientos, esta rescate de los movimientos. Tenemos que hacer que sigan siendo un instrumento para parar las intervenciones y las injerencias, aunque solo sea en ese ámbito de lo diplomático, porque ese espacio, yo insisto, también muy de acuerdo con el embajador, no hay que dejar libre ningún espacio. En política y en ciencias sociales no hay espacios vacíos. Cuando se genera un vacío es rellenado automáticamente por las fuerzas liberales. Así que no dejemos espacios vacíos. Es verdad que hay procesos de retroceso. Esos procesos de retroceso hay que tenerlos en cuenta, ver por qué se producen, por qué hemos ido perdiendo terreno, pero no dejemos ningún espacio vacío en ningún ámbito. Y bueno, finalmente el plantear de nuevo esa idea de que se necesitan planes de acción, se necesita diseñar estrategias. No basta con actuaciones, con relaciones bilaterales, planteando o denunciando. La sola denuncia de las intervenciones imperialistas no basta. Hay que ir más allá de la denuncia y crear estrategias que nos permitan actuar en los ámbitos donde tengamos, ya sea en los ámbitos de la comunidad internacional, donde nos dejen, pero también en los ámbitos de la solidaridad internacional, de la solidaridad de los pueblos. He sido invitada al Líbano, que me voy el sábado, y precisamente los palestinos han creado un movimiento, una campaña por el retorno, que forma parte de coordinar las estrategias de solidaridad a nivel internacional con Palestina, coordinarlas con un eje común que es la reivindicación del derecho al retorno de los palestinos. Y al mismo tiempo el tema del BDS, del boicot de desinversiones a Israel. Eso forma parte de un plan de acción, no es solo la solidaridad, la conmemoración, es decir, ¿qué se puede hacer desde los movimientos de solidaridad con todos estos pueblos que sufren las agresiones? Diseñemos un plan de actuación que supere la sola declaración y la denuncia en el ámbito de lo político.
Nada más, muchas gracias a todos. Nos anunciamos que a todos les estamos, ya desde la Embajada de Venezuela, haciendo llegar información de las acciones de los enemigos de los no alineados auténticos y en general de los pueblos que luchan por la verdadera independencia, autodeterminación, soberanía, los países pobres, como decía Miguel, que a veces nos dicen que somos de renta media cuando les conviene, cuando permiten que algunos commodities o algunas materias primas tengan precios razonables, pues manipulan para destruirlo. Entonces, en ese momento, ellos dicen que no somos pobres, ¿no? Pero nosotros sabemos que hemos acumulado mucho tiempo de bloqueo, de sabotaje económico, político, militar, etcétera, ¿no? Pero como decía el embajador Calahorrano, están centrados sobre Venezuela, pero no es solo sobre Venezuela. Están atacando a Ecuador, no lo han dejado de atacar. Cada vez que hay una victoria del gobierno progresista, declaran que es un fraude y lo mantienen para seguir desestabilizando. En nuestro caso lo hemos vivido, y todas las campañas mediáticas que la ha soportado Siria de manera total. Cuando le informamos de cómo se está haciendo en Venezuela, es exactamente lo que han hecho en Siria, convertir a los violentos en víctimas, ¿no? A los que defienden los derechos de la mayoría en victimarios, a los opresores en oprimidos, etcétera, ¿no? Hay una gran ofensiva y vamos a permitirnos, tenemos ya planteado algunas conversaciones entre nosotros, varios embajadores, los embajadores de ALBA y los países amigos de la libertad, de la lucha justa, para tratar de hacer algunas acciones concretas de defensa y ver cómo podemos pasar a la ofensiva moderada posible, ¿no? en un clima, en un ambiente muy adverso, muy difícil, que si lo sabremos a quienes nos ha tocado estar de embajadores aquí representando los países que son blancos del asedio del imperio. Pero nos anima que en el fondo hay una conclusión fundamental: la lucha continúa, no podrán callar esos valores, esa historia, ¿no?, que está allí, y las contradicciones se siguen profundizando, no se acabó la historia, y más temprano que tarde los pueblos del mundo identificarán con mayor claridad su enemigo principal y se alinearán, ¿no?, en una sola columna para cambiar este mundo injusto y hacer posible ese mundo que anhelamos, ese mundo diferente, más igualitario, más inclusivo, un mundo de paz, con la enseñanza que nos han dado esos forjadores del movimiento Los No Alineados inicialmente, quienes lo impulsaron. Después vale un homenaje especialísimo a Fidel, y para nosotros y a todos los líderes de nuestros países que no se rinden, no se entregan, ¿no?, que manifiestan en los distintos escenarios con mucha valentía el desafío antiimperialista de nuestro pueblo. Muchas gracias, compañeros, compatriotas. Venceremos. La foto de familia de los embajadores. Los embajadores aquí, que les queremos tener una foto al cuerpo diplomático. Y la conferencita también. Conferencita al medio. Gracias.